Tienen ahora un tiempo de 10 minutos aproximadamente para poder contestar a todas las preguntas que le fueron formuladas por los distintos grupos, cuando quieran. Muy bien. Bueno, muchas gracias por todas sus intervenciones. La verdad es que me sentía como en la universidad tomando tantos apuntes de todas sus intervenciones. Creo que hemos podido anotar todas las preguntas o comentarios que nos han hecho y ahora intentaremos responderlos todos. Como hay otro turno de intervención, si nos dejamos alguno, nos excusamos ya de antemano y nos lo hacen notar y lo podemos aclarar luego en la última intervención. Vamos, entre el señor Trevijano y yo, vamos a intentar agrupar los comentarios alrededor de puntos que en algunos casos más o menos han coincidido y vamos a intentar hacer un repaso de la mayoría, de todos los temas que nos han planteado con ganas de explicarnos adecuadamente. Si les parece, empezaremos hablando sobre lo que ha sido nuestro trabajo y el alcance de nuestro trabajo. Nos han preguntado exactamente qué tipo de trabajo era. Bueno, yo les diría, ya han visto el trabajo que ha sido y desde el principio se diseñó como tal. Es un trabajo hecho a medida, un trabajo serio y riguroso, que en el fondo probablemente es una combinación de varias técnicas de trabajo que no pretendía certificar la imagen fiel de los números como hace una auditoría sobre estados financieros pasados, sino que lo que pretendía era proyectar a futuro, pero de una manera seria y sustentada. Y sobre esa proyección tener en cuenta un cierto diagnóstico y ajuste de determinados aspectos de las entidades que se pensaba que podían requerirlo. En cuanto al alcance del trabajo, era exclusivamente analizar la viabilidad de la fusión de Caja Galicia con CaixaNova. No entraba si había que evaluar si se podían hacer otras operaciones, si se podían hacer otros modelos de integración. No entraba en pros y contras de la operación, sino simplemente en ver si esa operación podía cumplir o no con las condiciones para recibir ayudas públicas y conseguir la viabilidad a través de esas ayudas públicas. Y les diré que, como ya hemos dicho al principio, pero he visto que me pedían que lo confirmara, ha sido un trabajo independiente, que quiere decir que lo hemos realizado pues con nuestro criterio profesional. Hemos partido de un papel en blanco, hemos aplicado nuestra metodología y nuestro criterio profesional y hemos llegado a esas conclusiones. Por cierto, llegamos a esas conclusiones más tarde del 18 de diciembre, porque todos los que estuvimos en el proyecto recordamos perfectamente aquellas Navidades que fueron muy intensas de trabajo. Sobre la situación de las cajas en 2009, cuál estaba mejor, cuál estaba peor, toda la parte del diseño de la contable, de la fusión, etcétera. Yo creo que alguno de ustedes ha dicho que hay muchos ratios en nuestro informe, yo creo que están. En ningún caso el objetivo del informe era decidir cuál estaba mejor o cuál estaba peor, como les he dicho. Era plantear si la fusión era viable o no. Y sí comparto con la intervención que según qué datos miramos parece que hay uno que tiene mejor ratio en algunas cosas y hay otra entidad que tiene mejor ratio en otras. En general eran entidades, solo para que tengan un orden de magnitud, una de las dos tenía una exposición al mundo inmobiliario de promotor de 10.000 millones y la otra de 7.200 millones, como consta en nuestro informe. Cifras que vienen a ser aproximadamente 5 veces los fondos propios de las entidades en aquel entonces. ¿Vale? Y estaban en cifras de core capital entre el 5 y el 6%. Todo esto son datos que tienen específicamente de cada entidad en nuestro informe. Core capital, que es el ratio que actualmente se tiene en cuenta
para determinar si la entidad cumple con los requisitos regulatorios. Y les hemos hecho una estimación, que creo que rondaba los 2.000 y pico millones, de qué suponía subir esos ratios del 5 al 10%, que fue el nuevo requisito. Nosotros éramos conscientes del problema que podía haber en cuanto a la exposición al mundo promotor y, de hecho, hicimos un planteamiento que luego lo comentaré en alguna reunión de contraste. Incluso alguna persona podía pensar que era excesivo. Verán en nuestro informe un concepto que quizá no necesariamente llama la atención, pero que se habla en concepto de haircut medio aplicado sobre las tasaciones. Nosotros en aquel entonces, de media, asumimos que el valor de los inmuebles pasaban a valer la mitad de lo que decían las tasaciones en aquella época. ¿Vale? Es cierto que la realidad actual es todavía más dura. Es decir, quizá hay algunos inmuebles que incluso han podido valer algo más que ese 50%, pero hay algunos que de entrada se ha asumido que valen mucho menos, como ha sido el precio de traspaso a la Sareb, que en algunos casos el descuento ha llegado a ser del 80 y pico %. Por tanto, yo creo que las dos entidades tenían un nivel de exposición al sector inmobiliario que ha sido el gran impacto muy relevante, y muy relevante no solo en términos absolutos, sino en relación a lo que era su volumen y su base de fondos propios para asumir cualquier efecto sobre estas entidades. Y creo que en el fondo había cierta conciencia de ello y por eso se estaba emprendiendo el análisis general en relación a qué opciones tenían las entidades y el análisis específico que se nos encargó a nosotros y que luego se continuó con otros estudios. En nuestro informe identificábamos ajustes de anticipar saneamientos de alrededor de 2,4 billones, es decir, 2.400 millones, y luego hacíamos unas proyecciones de constituir hasta 3.800 millones de saneamientos. Es decir, que ya se estaba anticipando que aquí había un problema de magnitud. Lo que sí es cierto es que luego el futuro ha revelado que la magnitud era todavía superior. En cuanto a las preferentes, lo primero de todo que queremos es compartir con ustedes la preocupación por una situación que somos conscientes afecta a muchas personas que probablemente en su momento desconocían las características de estos títulos y hoy en día están viviendo con angustia el efecto que todos estos productos financieros les están generando particularmente. Nuestro trabajo no incluyó un análisis de las preferentes. Nosotros simplemente partíamos de una situación de balance que es la que existía. Creo que en aquel entonces había algo así como 1.300 millones de preferentes emitidas y lo único que preveíamos era la incorporación de 1.200 millones de preferentes, estoy redondeando los números, perdónenme, que eran las que suscribía el FROP porque era el único instrumento legal que se había diseñado para que el Gobierno capitalizara las entidades, es decir, tenía forma de preferentes convertibles, ¿vale? Eran unos títulos que vencían originalmente en 5 años, pero tenían opción de alargar su vencimiento un mínimo de 2. En nuestras proyecciones es cierto que proyectábamos la posibilidad de repagar la totalidad de la ayuda del FROP en los 5 años, que era el periodo más corto, y se pensaba que si la entidad conseguía las cifras que estábamos proyectando, podía ser posible de independizarse de la ayuda pública totalmente dentro de ese proceso original y acudir al mercado mayorista de inversores institucionales que pudieran estar interesados en tomar una posición a través de preferentes en una entidad como la que resultaba esta fusión. Por tanto, y en cuanto al importe, los dos importes que han mencionado son ciertos,
pero están duplicados. Hay una página donde sale 351 y 337, creo que es, pero los 337 están dentro de los 351. Si van a la página de proyecciones de preferentes, verán ustedes que las preferentes están situadas en el apartado de financiación mayorista y solo son 351 millones. Los otros 333 están dentro del importe mayor. Perdonen que repaso un poco las notas. También nos han preguntado qué información recibimos y qué capacidad de contraste tuvimos con las entidades. A ver, primero de todo, les confirmamos que asistimos a las entidades físicamente y desplazamos equipos numerosos. De hecho, cuando les aclaremos los honorarios, les aclararemos que había una partida que era de gastos, pues porque eran los desplazamientos de tener pues personas tanto en Vigo como en La Coruña, realizando in situ parte del trabajo. También es cierto que otra parte se pudo realizar en remoto para ahorrar gastos. Tuvimos contacto directo con las entidades que nos proporcionaron datos que les pedimos y pensamos que eran datos suficientes para hacer el trabajo que estábamos haciendo, que era un diagnóstico acelerado y que, como hemos dicho, preveía que posteriormente hubiera una validación más profunda. Y en estas fases es normal que los datos se reciban y no se auditen. Si se mira que haya una cierta consistencia entre los datos que nos dan. Veo que estamos mal de tiempo. Sí, hay otro turno. Sí, perfecto. Y, Carlos, ¿quieres comentar un par de los temas? Bueno, creo que ha tratado casi todos los temas, por no repetir. Sí creo que no hemos hablado de los honorarios, que ha habido alguna referencia al respecto. A ver, por nuestra parte, los honorarios los fijamos de antemano y realizamos nuestra propuesta calculando el esfuerzo que nos va a dar el proyecto en cuanto a números de horas, la calidad de los equipos que tenemos que poner a trabajar, y con eso hacemos una estimación de los honorarios. En este caso, además, permítame que les asegure que tuvimos que poner, por la importancia del proyecto y por la brevedad del plazo, bastantes más recursos de los que en un principio habíamos estimado. Los honorarios fueron de 837.000 euros. Había una partida de gastos, como ha dicho el señor Guibert, y luego el 1.000.000 de euros aparece con el IVA. No, 837. Sí, son los honorarios, luego hay una partida de gastos y luego el IVA, que es lo que probablemente lleva al número de 1.000.000. Es unos honorarios que, dada la magnitud del esfuerzo que requiere hacer un proyecto de estos, consideramos que eran perfectamente razonables, ya digo. De hecho, nuestra estimación era de probablemente haber tenido que requerir menos esfuerzo que el que finalmente fue necesario. En cuanto a lo que es la contratación, bueno, yo creo que nos pidieron el proyecto por la experiencia previa que teníamos, por haber trabajado con el Banco de España ya en procesos anteriores y porque conocíamos qué es lo que era necesario para la obtención de las ayudas públicas. La pregunta que se nos hizo iba más en esa línea, es decir, si nosotros estudiáramos esta operación, ¿tendríamos la posibilidad de acceder a las ayudas públicas recogidas en procesos que están ya, se empieza a publicar que hay procesos similares? Eso lleva implícita la viabilidad de la operación, porque para obtener las ayudas públicas, una de las condiciones del Banco de España y luego también de la Comisión Europea es que la operación fuera viable, que no fuera un saco sin fondo donde se iba a meter dinero público. Y básicamente esa fue la pregunta, con lo cual no estuvimos estudiando otras opciones y además en el tiempo que tuvimos para realizar el proyecto tampoco hubiéramos tenido tiempo de estudiar ninguna otra opción, porque con la que estudiamos ya estuvimos plenamente ocupados. En cuanto al resultado del proyecto, nosotros aplicamos nuestra metodología con total independencia, yo diría. O sea, no tuvimos indicaciones de si el resultado tenía que ser uno u otro. Nosotros hicimos los parámetros que estábamos utilizando en otras iniciativas
y con ese conocimiento lo aplicamos a la fusión de las cajas gallegas y concluimos las conclusiones. Gracias.